Hoy tenemos un video del capítulo 11 del libro de Jueces para que abras tu Biblia porque aquí hay un tema muy discutido. Hay unas líneas teológicas en base a un voto o pacto o una ofrenda, holocausto que ofreció Jefté. De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces te pido que abras tu Biblia, Jueces 11, y vamos a hablar en esta serie de los jueces, los hombres con el poder de enderezar al pueblo, de enderezar lo torcido, lo que va desviado, que es lo que se necesita en este tiempo, hombres y mujeres que enderecen lo que ya se perdió, lo que ya agarró otro rumbo. A veces nuestras iglesias están desviadas, todos los liderazgos necesitamos enderezar. Eso es un juez, uno que endereza. Cuando la palabra de Dios está siendo mal enseñada, hay que enderezar. Cuando un proyecto, un plan está mal, alguien lo tiene que enderezar. Porque si no se endereza va a llegar a un mal puerto. Los hijos necesitan ser enderezados, el matrimonio, la esposa, el esposo, etc. Este mundo necesita hombres y mujeres que enderecemos el camino hacia la salvación. De eso se va a tratar entonces este video. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, o sea, era un hombre valiente, un hombre luchón, era un hombre líder, y su pecado era que era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galad, o sea, la mujer pues no tenía un buen testimonio, y el padre de Jefté pues era un creyente, ¿no? O un hombre perteneciente al pueblo, o sea, y cuando era así, o sea, un hijo de un gentil, o de una gentil y de un creyente, también se le decía bastardo. Entonces, Jefté era el típico hijo no oficial, ya que pues su madre no tenía un buen testimonio, y muchas veces no eran ni reconocidos, y menos se sentían orgullosos, ya que eran deslices de los hombres, o sea, eran lo que ahorita llamamos canitas al aire, ¿no? Resbalones. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. O sea, la oficial, la mujer real, tuvo hijos. Entonces esos hijos crecieron, y crecieron siendo pues mal educados, ¿no? Inhumanos, echaron fuera a Jefté diciéndole: no vas a heredar en la casa de nuestro padre porque tú eres hijo de otra mujer. Bueno, pero ¿qué culpa tenía, verdad, de ser hijo de otra mujer si su padre pues había querido estar con otra mujer? Entonces lo desprecian, lo desterran, le dijeron: tú no tienes parte con nosotros, no eres nadie, no nos interesa lo que pasa con tu vida, vete, aléjate de aquí. O sea, era hijo del amante. Pues cuánta gente ha sufrido esto. A lo mejor tú eres este hombre, esta mujer que padeció eso, ¿no? Que no eras hijo o hija de la oficial o del oficial. Y luego esto viene a marcar la vida de esas personas porque se sienten depreciadas, desterradas, se sienten no atendidos. Pero ellos hicieron algo que hizo que le picara el orgullo a Jefté. Y pareciera que a veces esas personas que sufren este tipo de cosas, cuando los tratan mal, la gente que los llega a odiar, sus propios hermanastros, como que les pican el orgullo, una parte de la estructura que te hace ser mejor que ellos, te hace avanzar más, lograr más cosas, ¿no? Que eso es lo que pasó con Jefté, y que sería bueno que tú analizaras y reflexionaras que todos los daños que te han hecho en la vida, desprecios, lo que sea, que te motiven a realmente, no por medirte con los que te desprecian o querer ser más que ellos, pero que te motiven a hacerte tú mismo valer lo que eres y lo que Dios va a hacer de ti. Huyó pues Jefté, se fue de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Huyó, o sea, ya no quiso estar cerca de ellos, y se juntó con hombres ociosos, los cuales salían con él, o sea, con gangueros, con hombres de clicas, con cholos, con hombres de barrio, pues, con vagabundos, como usted le quiera decir. Se fue con ellos porque no encontró cabida con sus propios hermanos, y se hizo jefe de ellos, los cuales salían con él. O sea, ellos
empezaron a obedecer a Jefté, a acoplarse con él, a hacer cosas con él. Porque pues no tenían cómo vivir con nadie y sobrellevaron la situación, ¿no? Entonces, aquí hay que mencionar que este valeroso hombre llegó y fue líder de hombres sin rumbo. Y esto nos enseña que el carácter de Jefté era tremendo porque empezó a pastorear a vagabundos, a miserables, o sea, a gente que no tenía nada. Él los empezó a valorar. Y desde toda la antigüedad ha habido esa gente que ni estudia ni trabaja, ¿no? Desde que ustedes leen, por ejemplo, la cultura sumeria, en las tablillas que se han encontrado en todas las estelas y eso, se ha sabido que ya había ninis, o sea, desde un principio hablaba de niños que ni trabajaban ni estudiaban, o sea, los sumerios nos revelaron esto, que los ninis siempre han existido. Entonces, andando el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel y no supieron qué hacer, no sabían cómo defenderse, cómo pelear, cómo luchar, porque nadie tenía el carácter para levantarse o el poder de ir y pelear y hacer libre Israel. Entonces la guerra comenzó, el tiempo de paz se terminó y los ancianos, los líderes, los jefes, que aunque estuvieran sometidos, siempre no encontraron quien los defendiera contra el enemigo. Entonces, obviamente Jefté era un hombre escuchado, era un hombre que sus historias se pasaban de boca en boca por sus actos que hacía. Entonces le dijeron a Jefté, ven y vas a ser nuestro jefe para que peleemos contra Amón. O sea, necesitaban un hombre valiente, un inteligente, un estratega, ¿no? Y Jefté se le hizo raro, dijo, ¿cómo? Si ustedes me aborrecieron, me echaron de la casa de mi padre que me pertenece, ¿cómo vienen ahora a mí? Porque están en aflicción. O sea, ¿por qué me buscan solo cuando me necesitan? Y los ancianos de Galad le respondieron, por esa causa venimos a ti, para que tú vengas con nosotros y pelees contra Amón y serás nuestro caudillo, nuestro jefe, nuestra cabeza, nuestro líder, como usted le quiera decir. Pero Jefté estaba extrañado de que lo habían rechazado ahora lo estaban buscando. ¿Cuántas veces pasa eso? Te desechan, te desprecian y luego te buscan porque te necesitan, porque tú puedes ayudar, tú puedes hacer algo. Entonces, los ancianos reconocieron que necesitaban un líder. En el verso 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. O sea, Jefté, aunque es vamos a poder decir así, un malandro, él reconoce que es Dios el que le puede dar la victoria. Él entiende que es Dios el que lo puede ayudar. Y esto es muy fácil de toparnos en la gente. A veces la gente que no le sirve a Dios, de todos modos lo reconoce en ese sentido, le da gracias a Dios. Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no lo hiciéramos así. Entonces, Jefté, pues quizá necesita una seguridad de que no lo utilicen y luego lo desprecien. Quizá necesita el reconocimiento de sus hermanos por lo que habían hecho. No sabemos. Pero él por eso pregunta, y era tal la necesidad de los ancianos que dijeron, así va a ser. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por jefe. No, imagínense los hermanos de Jefté al ver que su hermano, el valiente, el valeroso, el corrido, ahora era el jefe, ¿no? Entonces hicieron oficial su liderazgo. Entonces cuando toma lugar Jefté en ya como líder, como jefe, él empieza entonces a trabajar, arma unos mensajeros, se los manda el rey de los amonitas diciendo, verso 12, ¿qué tienes tú conmigo? O sea, ahora es con Israel, pero él dice conmigo porque ahora Israel es su pueblo. Ahora Israel, él lo pastorea. Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. O sea, es un buen mediador porque no dice rápido lleguen, no es un impulsivo que ármate, levanta escudo, levanta esto y vámonos a pelear, a cortar cabezas. No, él va a hacer una estrategia, dice, pues si no hay necesidad, entonces le manda mensajeros al rey y le dice, ¿cuál es tu demanda? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te afecta? ¿Cuál es tu problema? Aquí hay algo muy especial, porque a veces nosotros no hablamos.
tenemos un problema, una situación con alguien y no damos la cara y cuchicheamos, no, acá eso, esto y lo otro y lo otro. No, hay que enviar y decir a la persona qué pasó. Si a lo mejor no te quiere dar la cara, envía a un amigo, envía a un familiar, oye, pregúntale qué pasó con él. No inmediatamente hagas guerra, no inmediatamente busques cómo lastimarlo más o cómo hablar peor. No, si no te da la cara, envíale un mensajero. Oye, dice el hermano, la hermana que todo bien, ocupas algo, quiere hablar contigo. Entonces, en ese diálogo se va a evitar la guerra, la muerte, el pleito, el odio. Entonces, porque a veces hay gente que no tiene el valor de dar la cara, solo hablan por hablar. Entonces, el rey de los amonitas le respondió a Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. O sea, este rey dijo, sí, ¿sabes cuál es mi problema? Que están en una tierra que es mi tierra. Entonces, no quiero que haya problema, entonces regrésamela y se acabó el problema. O sea, el enemigo exigía algo que él deducía que era de ellos, pero no es cierto. No les pertenecía de ninguna forma. Y el diablo así es. El diablo va a buscar la manera de quitarte lo que te pertenece. El problema es cuando tú y yo no sabemos qué nos pertenece, no sabemos qué nos dio Dios y el enemigo nos lo quita tan fácil, nosotros ni luchamos, ni peleamos, ni hacemos nada. ¿Cuántas veces nos ha robado las amistades? Por un comentario, por un malentendido, el enemigo se roba la amistad. Y yo no peleo por esa amistad, decir, no, es que es mi amigo y es que vale la pena y es que quiero que estar cerca de él y que esté cerca de mí. Y el enemigo se roba amistades, se roba la hermandad, se roba muchas cosas. Y todo porque no damos la cara, no hablamos de frente. Entonces Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Israel no tomó tu tierra, ni de Amón ni de Moab. Y empieza a contarles la historia, que es importante este registro. Dice, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo en el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom y le dijo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra, porque necesitaban una ruta, necesitaban cómo llegar a la tierra prometida, pero Edom dijo que no. Entonces lo que hizo Israel pues fue respetar, ¿no? Jefté les empieza a aclarar que él sabe lo que pasó hace 300 años, porque estamos hablando de un problema que tenía 300 años. Después dice, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Está diciendo, yo sé cuál es la tierra que les pertenece, yo sé los límites, yo sé las fronteras, y sé que Israel los respetó, los rodeó, para no tener problemas con ustedes. Entonces, y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. O sea, le está diciendo Jefté, de hecho nos metimos en problemas con otro rey, con el que sí peleamos, porque tú no nos dejaste entrar. Y tú sabes que hay un registro de esa guerra. Sehón dice, no se confió de Israel para que pasáramos por su territorio. Entonces, ¿qué hizo? Se levantó con su gente, pero Jehová lo entregó en nuestras manos, e Israel lo derrotó y se apoderó de toda la tierra de los amorreos que habitaban aquel país. O sea, eso le está contestando, hay un diálogo pues donde ellos están poniendo argumentos, excusas. Dice, y se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios, o sea, le pone el punto final a la plática. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? O sea, le dice una pregunta. Dios no lo dio. ¿No lo quieres quitar? O sea, no estás exigiendo algo que es tuyo. ¿Me quieres despojar? Porque es diferente. Entonces la tierra que habían tomado ellos, él reconocía que Dios se los había dado. Y el verso 24, ya envalentonado Jefté, ya con todos los argumentos en la mano, le dice, lo que te hiciere poseer, Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? O sea, ya es sarcástico, sabe que no existe ese Dios, sabe que es falso, sabe que ellos van a entender la ironía de él, y dice, así es de que lo que entonces Jehová nos dio a nosotros lo vamos a poseer, y hazle como quieras.
y piensa lo que quieras y di lo que quieras. Y esto es algo que nosotros pudiéramos decirle al enemigo. O sea, lo que Dios me dio para poseer, yo lo voy a poseer, y haz lo que se te antoje, porque yo voy a poseer lo que Dios me dio. Esto sería una buena manera de darle cara al problema y trabajar para que nosotros reconozcamos y entendamos que Dios ha puesto en nosotros una gloria poderosísima. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac? Le dijo, hijo de Zippor, rey de Moab. O sea, si aquel no se atrevió a pelear con Israel, de hecho contrató a Balaam, aquel adivino, aquel falso profeta, ¿tú te crees mejor que él? ¿Tuvo él cuestión contra él o hizo guerra contra ellos? Dice, no. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas y todas las ciudades, ¿por qué no lo habéis recobrado en ese tiempo? O sea, porque hasta ahora estás alegando algo que no te pertenece. Pues porque obviamente eran aprovechados y pensaban que era una manera fácil de quitarles. Así dice Jefté, que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Me gusta esa manera de pertenencia. Habla del pueblo, pero dice conmigo. Así deberíamos nosotros hablar de la iglesia. Cuando hablan de la iglesia, es mi iglesia. Te estás metiendo conmigo. Se meten con Dios, te metes conmigo. Te metes con la iglesia, te metes conmigo. Te metes con la congregación, te metes conmigo. Te metes con la Biblia, te metes conmigo. Y hay quien no tiene esa pertenencia. Jehová, que es el juez, dice, juzgue entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones. Dijo, no, además este no es nadie. Este es alguien que hace poco ni siquiera sus hermanos lo querían. Ni siquiera sus hermanos lo tomaban en cuenta. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galad y Manasés. De ahí pasó a Mizpa de Galad. Y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. O sea, Jefté se preparó para la guerra entonces. Y el espíritu de Dios vino a ese hombre envalentonado, ese hombre valeroso. Y lo capacitó para entonces poder salir a la guerra. Entonces, lleno del Espíritu Santo, listo para pelear, envalentonado, dice el verso 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hacer un voto era lo normal, porque ibas a honrar a tu autoridad con algo de reconocimiento por la victoria. O sea, lo que hizo Jefté era algo que se hacía siempre. Y Jefté, al conocer la estructura histórica de las casas, bueno, ellos tenían como unos semicuartos o corrales al principio de la entrada donde guardaban los animales, y ya después venían las habitaciones de las personas. O sea, lo más natural y obvio es que saliera primero un animal, ¿no? Un chivo, un cabrito, un borrego. Eso era lo que podía salir primero por la estructura de las casas. Así estaban estructuradas. Entonces dijo, lo que salga es lo que Dios escogió. Salió un becerro, salió un chivo, entonces eso va a ser, ¿no? Entonces, ¿por qué habla de ofrecerlo en holocausto? Bueno, pues porque los animales son los que se ofrecían en holocausto, contrario a las naciones paganas. O sea, él está pensando en un animal, por eso habla de un holocausto. No puede ofrecer en holocausto una persona porque es una aberración. Dios jamás aceptaría el holocausto de una persona, ¿no? Lo vimos con Isaac cuando Dios detiene a Abraham para enseñarle que no. Y todo esto obviamente ellos lo saben, lo conocen. Entonces, cuando él regresa, pues ¿quién iba a salir a recibirlo victorioso de este encuentro? O sea, obviamente era alguien que iba a festejar, él lo iba a tomar de esa manera, ¿no? Y fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos y los entregó en su mano, los derrotó, una victoria aplastante. Entonces regresó a su casa. Y la que salió contra lo que se pensaba fue su hija a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hija ni hijo. Es decir, algo inusual pasó. Salió su hija antes de que saliera un animal. Entonces, imagínense, salió emocionada, con pandero, con danza, porque todos querían la libertad de Israel. Aparte que ella conocía la historia de su papá y estaba emocionada de que Dios lo hubiera exaltado cuando ni su familia lo había querido. Fíjense, o sea, qué cosa tan terrible. Dios lo estaba recompensando en el contexto que había vivido. Entonces, cuando él la vio,
rompió sus vestidos, o sea, rasgó su corazón, porque si de alguien esperaba Jefté algo era de su hija, ¿no? Una descendencia, una generación. Le dice, en verdad me has abatido, sentimientos encontrados, gané la victoria, pero hice un voto, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea, estos hombres, si algo tienen es palabra, y la palabra la hacían valer a una costa de su propio orgullo. Entonces cambió la alegría por el llanto, ¿no? No esperaba esto, porque si lo hubiera esperado eso, pues no se hubiera puesto así. Pero para él fue inesperado, para él fue impactante lo que Dios le estaba diciendo. Ah, ok, pues ella. No, él lo tomó así. Entonces, ni todo un enemigo, ni todo un ejército le había podido hacer sentir así. Y obviamente pues Jehová no acepta ofrendas de personas, ni los hijos tienen por qué vivir las cosas que los padres hacen cuando Dios no las acepta. Entonces aquí tenemos que entender esta parte, que hay un impacto en él, porque él no se espera lo que pasó. Entonces ella le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tu pueblo a los hijos de Amón. Entonces, la seguridad de la hija pues apoya al padre porque lo conoce, porque también anhela la libertad, porque también sabe lo que es salir del atolladero donde él había vivido toda su vida. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. O sea, déjame ir a deshogarme porque no voy a ser madre, porque no voy a tener hijos, porque no te voy a dar una descendencia, porque no tu nombre, o sea, todo le dijo. Entonces, déjame ir, dame este tiempo, te lo pido, ¿no? Entonces, qué importantes son los amigos que te acompañen en el ministerio. Hablaba en una predicación hace tiempo. Ahora los amigos no se acompañan en el ministerio. A veces los jóvenes andan muy alzados, los músicos bien creídos, muy mundanos, y sus amigos no los acompañan en el ministerio en la forma de decir, hey, guárdate para Dios, ora, ayuna, cálmate, no seas tan así, tan exaltado, tan creído para que Dios te use. No se acompañan. El que Dios está usando para predicar no se le acompaña. Hey, échale ganas, mira, motívate, prepárate bien, Dios te va a ayudar, ten amor por el pueblo. Los amigos no se acompañan en el llamamiento, en el don, en el ministerio. Y esto es muy importante que se debiera de hacer. En el que tiene revelación, sueños, que Dios lo usa. Hey, ánimo, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué piensas de eso? No, regularmente los amigos no se acompañan en estas cosas. Entonces ella pidió ir a llorar su virginidad porque pues no iba a conocer un hombre, no iba a tener la experiencia de ser madre, de estar con un hombre, que era el mayor honor para una mujer en Israel. Máxime que Jefté pues había vivido una vida muy solitaria, ¿no? Entonces dijo, ve, y lo dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y nunca conoció varón. O sea, se quedó así. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté 4 días en el año. ¿Por qué? Pues porque nadie era capaz de creer lo que ella había hecho, que era dar su vida por un voto respaldando al padre, ¿no? Entonces, el padre había sido el instrumento que Dios usó para liberar a Israel, y debemos entender también cómo los hijos son un apoyo poderoso en nuestros ministerios. Bueno, hermanos, espero que este video de reflexión sea de bendición para ustedes y que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y sigamos adelante siempre. Los espero en el siguiente video, que será el 275, donde concluiremos con la historia de este hombre valeroso, Jefté. Ánimo y sigamos adelante siempre. Comparte este video para que sea de bendición para más personas.